Egunon, en busca de la Edad de Oro, por el autor de La Cena Secreta. Es un libro de alguien, Javier Sierra, aragonés de Teruel, nacido en 1971. Aquí está su dedicatoria a Juan Carlos, que sabe que de verdad el conocimiento. Noviembre de 2017. Bueno, pues aquí está la dedicatoria de Javier Sierra en este libro, que ejemplifica su camino como investigador del misterio y de lo paranormal en una generación ligada pues, a JJ Benítez, Iker Jiménez, incluso como maestro Jiménez del Oso, de todos ellos, cuando todavía estaba vivo Andreas Faber-Kaiser y pues, otros investigadores españoles del misterio y lo paranormal. Digamos que Javier Sierra, una de sus primeras investigaciones, estaba ligada al fenómeno ovni, y tiene otro libro, probablemente el primero creo que es, bueno, también está por ahí bueno, pues está ligado al caso Roswell en Nuevo México, al fenómeno ovni y a otros misterios. Bueno, en este libro Javier Sierra pone: ha recorrido 1 millón de kilómetros. En el libro aquel de 1976 de JJ Benítez hablaba de 100.000 kilómetros tras los ovnis. Pues 1 millón de kilómetros para desentrañar algunos de los enigmas más fascinantes de nuestra historia, insondables laberintos escondidos en el subsuelo de Cuzco, la crítica disposición de las pirámides de Egipto, y hasta mensajes informáticos ocultos en textos de miles de años de antigüedad son algunas de sus investigaciones, semillero de un buen número de futuras novelas. En busca de la Edad de Oro, explora estos misterios que la ciencia aún no ha logrado descifrar y ofrece al lector un estudio serio y accesible de las incógnitas que rodean a las grandes civilizaciones desaparecidas. Y Matilde Asensi, El Catón y El regreso del Catón, que son las dos novelas que hemos leído, dice: siempre he admirado el valor de Javier Sierra para enfrentarse a lo establecido, a la historiografía inflexible, y este libro suyo es una de esas obras valientes que cuestiona muchas verdades oficiales que están pidiendo a gritos una revisión. Su lectura apasiona y no deja indiferente a nadie. Digamos que en otro libro, que es más o menos un poquito después de este, creo, que es el de El Maestro del Prado, que luego tuvo una reedición después de los grandes éxitos que pudo tener, por ejemplo, con La Cena Sagrada y otros títulos. Se puede decir casi que es un ensayo, porque habla de los misterios que están dentro de los cuadros, en una época en la que la pintura no solamente era descriptiva, sino que era una forma de comunicar códigos con las personas que estaban accediendo a visualizar esas pinturas, ya fuera en una iglesia o en otros lugares accesibles al gran público. Digamos que ese libro del Maestro del Prado es casi un ensayo con personajes, aunque se puede decir, hombre, que es una novela, porque el término novela incluye a cosas como El Maestro del Prado. En esta obra, en este libro, En busca de la Edad de Oro, tenemos un esquema de historias como Egipto, el saber más antiguo del mundo. Habla de la meseta de Giza, la teoría de Orión, algunas consecuencias no previstas, como los compañeros dioses, e incluso de la Polinesia, las catedrales. Luego habla de Francia, incluyendo una conexión del sendero egipcio con máquinas estelares, el misterio gótico, Luis Carpentier y el secreto de Hermes. Y de ahí suelta a Bolivia, rumbo al sol poniente, Tiwanaku, un genio llamado
Poznański, un nombre maldito. El nuevo Poznański, Tiwanaku resucitará, el trabajo estelar del sur. En esto de Bolivia sería interesante porque hay otro libro sobre la Anenerbe, la sección científica, por llamarlo de alguna manera, de la SS, que enviaron alguna investigación allí a Bolivia y a Tiwanaku, y parece que sembraron la semilla de algunas cosas que, bueno, pues, son un poco discutibles. Pero eso es en el otro libro, en el de la Anenerbe. Ahí va a Perú. ¿Volaban? ¿Volaban los peruanos? Humbapalpa, la estrella de San Javier. De ahí, de todas las líneas de Nazca y todo eso, va a Israel, el enigma del día perdido. Supuestamente la Biblia dice que hay un día en el que el sol se paró encima y estuvo ahí parado durante 24 horas, porque Josué se lo pidió a Dios: oye, párame el sol porque me faltan horas del día para poder ganar esta batalla y masacrar a esos infieles que están allí. Buscando una confirmación, otros parones del sol, una reflexión, el halcón relojero, y luego a la segunda parte. Tecnología ancestral, Italia, Sputnik en el siglo XVII, Montalcino, una esfera que transmite imágenes, un perfil del artista, luego Egipto, las famosas bombillas de Dendera, bombillas en tierras de faraones, Saqqara, respuestas en el Alto Nilo, bombillas por todas partes, pistas, luego Turquía, mapas de otro tiempo, el mapa de Piri Reis. Uy, vemos la Antártida, en el mapa de Piri Reis. Qué bonito. Bueno, pues en realidad probablemente sea que Piri Reis, como marino avezado del Imperio Otomano, asaltó algún barco castellano y le mangó algún que otro planito, mapa de esos secretos, y como no podía decir que lo había mangado a los castellanos, pues dijo: bueno, aquí de antiguo hemos encontrado por aquí unos planos y hemos hecho uno nuevo recopilando todo aquello y han salido esto. Probablemente no se entienda que bueno, pues realmente lo que muestra es la zona de Brasil, la costa brasileña. Pero bueno, pues hay gente que piensa que es un mapa de muy antiguo. Guinea-Conakry, fabricantes de piedras azules, en busca de los responsables, el enigma, la madre de piedra. Y pasamos luego a la tercera parte: arquitectos sagrados, Egipto, templos de gigantes. Sí, ahora con toda esta teoría de Anatoly Fomenko es curioso porque también se habla de gigantes y de... bueno, no tiene que ver, pero digamos que puede servir para que yo ahora mismo diga eso de Tartaria, gigantes, Anatoly Fomenko, que parece que está en vigor actualmente. De visita a los templos de Giza, milagros muy antiguos, la civilización deja rastros, tumbas falsas, tumbas verdaderas, errores, tumbas verdaderas, momias falsas, Saqqara, funerales para bovinos, Betún para Mariette, tumbas para muñecos, buscando tumbas de dioses, más Egipto. Javier Sierra está en parte obsesionado con el tema de Egipto. Los secretos del templo del Luxor, el templo del hombre, los muros hablan, un templo para la eternidad. Luego el primer rascacielos de la historia, la ciudad más esotérica, Alejandría, el primer rascacielos. Robots en el mundo antiguo, se refiere a los inventos que se hicieron para la apertura y cierre de los templos, o para que los dioses se comunicaran con los fieles. Otra cosa es que esos inventos no tuvieran trascendencia por tener básicamente una aplicación práctica en el credo, en la religión, pero no en otros elementos ligados a la economía productiva. Por eso, y por la desaparición en parte de bibliotecas como la de Alejandría, pues esos conocimientos se postergaron y luego hubo que redescubrirlo, como ha pasado con muchos otros elementos. La humanidad puede inventar en un lugar
lugar remoto o en un lugar concreto una tecnología y no acabar pasando la posteridad y luego tener la humanidad en otro lugar que reinventar, quizá por otro camino, eso que ya se había inventado en el pasado. Bueno, pues esas cosas pues pueden pasar, sí, es cierto. Perú otra vez, los túneles de los dioses, en el ombligo del mundo desaparece un tesoro, nace una leyenda. Túnel natural, artificial, hay una serie de túneles relativos a Cuzco y a todos esos lugares. El proyecto Coricancha, un escuadrón busca los túneles, túnel mortal, política, tesoro, la máquina prodigiosa, huesos por todas partes, imaginando un tesoro los últimos días. Otra reflexión acerca de los túneles, túneles por todas partes, cuevas y túneles en Ecuador, túneles en tierras indias. Y luego Israel, bajo el templo de Yahvé, Jerusalén, el territorio más sagrado, agujeros polémicos, el último misterio del túnel. Hay una cosa que resultaría interesante decir, simplemente como dato y como reflexión. Mientras estuvo la zona de Jerusalén bajo el manto de los árabes y en parte el manto de los palestinos, trataron de sacar de la explanada de las mezquitas buena parte de elementos y tirarlos en los alrededores de Cisjordania, mejor dicho, Judea y Samaria, Judea y Samaria, que es lo que conocen mal como West Bank, Cisjordania, y tirarlos en esa zona como si fueran escombros. De la época clásica, de cuando Salomón, el rey David, el primer templo, el segundo templo, restos de la historia ligada al pueblo de Israel, tirados por explotaciones particulares, secretas, árabes palestinas, para tratar de justificar lo que vino después de la mezquita de Al-Aqsa como único elemento valedor de los árabes sobre la explanada de las mezquitas, olvidando que en uno de sus rincones está el muro de las lamentaciones, que era el muro de carga del segundo templo. Importante tener eso presente, de que a veces algunos tratan de reescribir el pasado, y en este caso acuso directamente a los palestinos de tratar de olvidar y ocultar el pasado israelí en Jerusalén. Y va el cuarto punto, cuarta parte. Los señores del tiempo, Francia, el más desconocido de los hombres, un profeta disfrazado de escritor, habla del señor Nostradamus, la sociedad de la niebla, que es más bien, porque todo el mundo habrá pensado, correcto, Francia, Nostradamus, profecías, no, pues engaña un poquito. Habla en realidad del señor Julio Verne con sus profecías y sus libros, porque recordarán que el protagonista de El mundo en 80 días era Willy Fogg, que Fogg es niebla, la sociedad de la niebla, y ahí hay cosas que dicen que hubo una sociedad secreta de la niebla, llamada la niebla, que fue la que le ayudó con sus profecías y con sus historias. Bueno, es una cosa interesante por ahí. Italia, el cronovisor de la isla de San Giorgio en Venecia, y los herederos de Erneti. Italia, el príncipe alquimista. Nápoles, las máquinas anatómicas y otros experimentos del príncipe ilustrado en busca de la vida eterna. Luego, Perú, los ablandadores de piedras, esta historia de los muros aquellos de Cuzco, sorpresas en los Andes, lo dijo un pajarito, no el pajarito que les dijo a Maduro que aquí está Chávez después de muerto. Y bueno, pues parece que los pajaritos son cosas de los sudamericanos, siguiendo a los ablandadores, cultura, hay huellas de una cultura planetaria. Bueno, en este caso, pues probablemente, no sé si lo conocen o no, esto de que para poder hacer los muros de Cuzco y también
arriba en Machu Picchu y en otros lugares, supuestamente, y también hay algunos que vinculan como maestros y aprendices a las piedras en Egipto. Las piedras se fueron moldeando en el propio terreno y bueno, pues por unas tecnologías extraterrestres impresionantes, en vez de poder creer que se pudo hacer con los materiales, ya sea de bronce, tratando de hacer como un macho y hembra en cada piedra, una a una, e ir tallándola para que encajaran la una con la otra, como digo, como si fueran un macho y una hembra. Pero parece que es más interesante la teoría conspiranoica. Informáticos de la Edad de Piedra. Israel, Dios fue criptógrafo, salta la polémica, el oráculo de Dios, las pruebas del código, quién codificó la Biblia. Esto hubo un libro que se vendió como rosquillas o como pan caliente, de un tipo en Israel que sacó lo del código de la Biblia y bueno, pues parece que tuvo tanto éxito que luego sacó otras ampliaciones. Bolivia, el secreto de los Aymara, la paz, un genio, un problema, lengua sagrada. No solo es teoría, tecnología prehistórica. Dicen que la lengua aymara es una lengua artificial. Pero artificial no en el sentido de creada por los hombres, porque todas las obras del hombre, como las lenguas, son creadas, no son, sino creada como uno crea código informático y luego pues eso fue transmitido a los aymaras para que lo usaran como herramienta en ese sentido. Última reflexión, la transmisión de los saberes, Weimar, Tenerife, y el mito como vehículo de transmisión. Aún así, con todo lo que he dicho en estas 350 páginas, 380 si contamos con el índice y todo lo demás, pues es un libro interesante porque conviene leer a todos y de todo, sobre todo esta faceta de Javier Sierra de investigador del misterio. Llegó a ser director de una publicación del misterio como pudo ser Más allá de la ciencia entre el año 1998 y 2005. Por tanto es una faceta que el escritor Javier Sierra, posteriormente galardonado con el premio Planeta, considera que es una parte fundamental de su biografía y para poder aplicarnos y acercarnos a la faceta de escritor conviene saber de dónde surgen parte de esas historias y como dice aquí, de que pueden ser estos viajes y estas investigaciones objeto posteriormente de muchas de sus novelas. Está bien en esta recopilación en busca de la Edad de Oro, de entender los mecanismos que operan en la mente de Javier Sierra. Digamos que como final, esto de la Edad de Oro es una cosa que viene ligada fundamentalmente a lo del milenarismo, porque bueno, pues pareciera que la humanidad tuvo una edad de esplendor en el pasado y que unas circunstancias extraordinarias llevaron a su caída y a una edad de tinieblas posteriormente. Y ahora mismo pues se trataría de buscar esa edad mítica para poder volver a reconstruir esa humanidad en la que había todo bien, rica miel y había bondad y nada de maldad. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, a lo que pudimos ver en el periodo del neoclasicismo, en la Edad de la Luz, en el siglo XVIII en París, pero también en el Renacimiento, de considerar la Edad Media como una edad oscura en la que había habido todo tipo de perrerías y perjuicios en los que el mundo grecolatino era la edad de oro a la que convenía volver,
volver en el presente del Renacimiento y del siglo XVIII, quitando de en medio esa edad oscura para la humanidad, que había sido una rémora, había sido una limitación, que no había traído nada positivo a la humanidad y que por tanto había que volver al clasicismo, a la edad de oro, y eso transmitido al concepto de otra humanidad previa que puede estar dentro del concepto de Javier Sierra, pues ese concepto del milenarismo puede ser un elemento colateral que pueda ser interesante de ser estudiado, pero en otro momento y con otros libros y con otras realidades. De mientras, en busca de la edad de oro, si el espíritu de Javier Sierra no me lo impide, con estas intromisiones hípicas, pues sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Helbia.